Hola cinéfilos y cinéfagos, bienvenidos a Más Placeres Culpables, el canal donde diseccionamos lo mejor y lo peor que nos trae el cine y las plataformas. Hoy toca hablar de un estreno español que ha dado mucho de qué hablar, no solo por su historia de horror cósmico, sino también por el auténtico infierno que fue su producción. Nos referimos a Anatema, la nueva película de Jimena Savaду, un thriller de terror con claras influencias lovecraftianas y una atmósfera que parece sacada de una partida de la llamada de Cthulhu. Pero ¿qué ha salido bien y qué se ha quedado en el camino? Vamos a descubrirlo, como siempre, a continuación. Más placeres culpables. Sin entrar en spoilers, Anatema nos sumerge en una historia de horror cósmico donde varios personajes, sin aparente conexión entre ellos, terminan atrapados en una serie de eventos inexplicables que desafían la lógica y la cordura. A medida que intentan desentrañar el misterio, se enfrentarán a una amenaza que escapa a su comprensión. La película juega bien con la incertidumbre y el desasosiego, aunque se nota que su desarrollo sufrió por los problemas de producción. Aún así, consigue mantener el interés y enganchar al espectador hasta el final. Y sobre los problemas de producción, recomiendo muy fervientemente que le echéis un oído, dejaremos el enlace por aquí, al podcast Tiempo de Culto de Ángel Codón, donde entrevista a la directora y cuenta con pelos y señales todos los problemas que tuvieron en la producción. Sin más, seguimos con la película. Sobre las actuaciones, a pesar de los recortes presupuestarios y las dificultades de rodaje, el elenco logra brillar y sostener la película. Leonor Watling, que muchos recordaréis de Hable con ella o Los Crímenes de Oxford, aporta una presencia magnética y creíble, manejando con solvencia el terror psicológico y el drama de su personaje. Acompañan Pablo Derqui, actor habitual en thrillers y películas de suspense, y Karen Hapuk, que se ha ido consolidando en los últimos años y ofrece una interpretación convincente, una visión inocente a lo que está sucediendo que la verdad está bastante bien. Jaime Ordóñez, conocido por su colaboración en las películas de Alex de la Iglesia, quien es el productor de la película, por ejemplo salía en El Bar o en 30 monedas, se roba algunas escenas con su particular energía y carisma. El reparto, por tanto, es en general uno de los puntos más sólidos de la película. Jimena Savadu, a pesar de los graves problemas de producción, demuestra que sabe lo que hace detrás de la cámara. La atmósfera opresiva, el manejo de los espacios cerrados y la sensación de amenaza constante están bien logrados. La fotografía es otro acierto, se nota el esfuerzo por crear un ambiente inquietante con recursos limitados y en varios momentos la iluminación y el uso del color recuerdan a grandes clásicos del horror cósmico. Si consideramos que el presupuesto se redujo a la mitad o a menos, los efectos especiales cumplen más que dignamente. No esperéis un despliegue de CGI al estilo Hollywood, pero sí un trabajo de efectos prácticos y visuales que logra transmitir el terror y lo desconocido de manera muy efectiva. En cuanto al guión, aquí tenemos ya más luces y sombras. Aquí nos encontramos con algunos altibajos. La historia es interesante y tiene algunos giros bien planteados, pero el ritmo es irregular. Hay momentos en los que la tensión se mantiene muy bien y otros en los que se nota que el montaje tuvo que adaptarse a las limitaciones de la producción. Aún así, la influencia de Lovecraft y del terror psicológico están bien plasmadas, logrando que la película, a pesar de sus defectos, sea intrigante y diferente dentro del cine de género español. Pese a las dificultades y los evidentes recortes, Anatema es una película que merece atención. No llega a ser la joya del cine fantástico español que pudo haber sido, pero su atmósfera, su historia y las interpretaciones la convierten en un título interesante para los amantes del terror cósmico. Si te gustan las historias que juegan con la mente, la paranoia y lo desconocido, esta película puede sorprenderte. Ahora bien, si buscas un terror más convencional, con sustos fáciles y un ritmo trepidante, quizás no sea lo tuyo. Mi nota, 3 estrellas sobre 5. No es perfecta, pero el esfuerzo de la directora, parte del equipo técnico y el reparto merecen reconocimiento. Ojalá Jimena Savadu tenga mejores condiciones en su próximo proyecto, porque tiene talento de sobra y desde aquí le deseamos mucha suerte. En resumen, Anatema es un intento valiente dentro del cine de terror español. Pese a sus limitaciones, logra ofrecer una historia intrigante y una atmósfera lograda con un reparto que eleva el material. Si eres fan del horror cósmico, de las películas que logran más de lo que deberían con menos de lo que necesitan, dale una oportunidad. Y hasta aquí nuestra reseña de hoy. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y activa la campanita para más análisis sin filtros. Y dime en los comentarios, ¿te interesa el cine de terror español? ¿Qué te ha parecido Anatema? ¿Estás de acuerdo en que es un problema de producción? Pues nos vas contando y si tienes detalles jugosos, anótalos en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, cinéfilos y cinéfagos. Hasta la próxima. Más placeres culpables.